Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a esta sección del canal, a La Rata Lectora. Yo soy Tamara Amado, soy escritora y por aquí tenemos a Sua, mi rata Sua, que nos suele acompañar en estas reseñas literarias que llevamos a cabo en esta sección del canal. Hoy venimos a hablar de un clásico, de uno de esos libros que trascienden las líneas magistrales de la literatura universal. Hoy vamos a hablar de Ana Karenina de León Tolstói. Yo sé que muchos de vosotros conoceréis a Tolstói, pero para los que no les conozcáis, Tolstói es uno de los escritores más conocidos, más reconocidos a nivel de las líneas de la literatura universal, de las plumas magistrales de la historia de los libros. Nació en 1828 y murió en 1917. Tolstói es un escritor cuya obra está adscrita al movimiento del realismo ruso. Realismo y naturalismo con frecuencia se confunden cuando se hablan de ellos en muchos escritos y demás. Estos dos términos se confunden porque son muy parecidos, pero hay algunas diferencias entre ellos que son notables. El nacimiento del naturalismo se adscribe más bien a Zola, más que el nacimiento, lo que es la terminología del naturalismo, al naturalismo francés. El naturalismo designa una estética literaria que toma como referencia la vida sensible, la observación de la misma. Y el realismo, pues describe con muchísimo detalle paisajes naturales o urbanos, describe muchísimo, tiene muchísima descripción el realismo. El ritmo de la narración es lento por todas esas descripciones, por toda esa observación de la realidad, y entonces da lugar a obras muy voluminosas. Para que nos hagamos una idea certera de lo que es, sería, pienso yo, como un símil a una fotografía, es decir, la capacidad de realizar una fotografía a una sociedad determinada de la que estemos hablando. En el caso de las obras de Tolstói es la sociedad en la que el autor vivió, queda plasmado de tal manera que se puede utilizar, por ejemplo, para los historiadores, la gente que investiga y demás, casi como una especie de documento, plasma perfectamente, se supone un reflejo fiel de la realidad de la que está hablando. Dentro del propio realismo hay diferencias, por ejemplo está el realismo social, está el realismo crítico, o sea que quiero decir que da bastante de sí y que obviamente en este vídeo no me va a dar el tiempo suficiente para diferenciarlo, para marcar todas las diferencias, pero si a ti te interesa puedes buscar información. El caso es que sí que hay una diferencia entre Ana Karenina, entre Guerra y Paz, a lo que luego es el resto de la obra de Tolstói. Hay una diferencia entre estas dos novelas y el resto, por lo que hay críticos y hay estudiosos que meten más hacia el naturalismo estas dos primeras obras de las que os he hablado, y luego el resto lo deja dentro de la corriente del realismo ruso. Bien, en algunos textos, en algunos ensayos os vais a encontrar este tipo de cuestiones tratadas de esta manera, y tenéis que para ello saber distinguir, documentaros entre la diferencia entre estas dos corrientes. Tolstói muere en 1910, es decir, que él no llega a ver la gran revolución rusa, la revolución de 1917, no llega a vivirla. Sin embargo, como vive en esa etapa pre-revolucionaria, se empapa de todo el caldo de cultivo que luego va a llevar a la gran revolución rusa, y eso también queda reflejado de alguna u otra manera dentro de su obra, porque él capta absolutamente todo. Que Tolstói no viviese la gran revolución rusa de 1917 no quiere decir que no viviese ninguna revolución, porque la revolución de 1917 es la más famosa, la más conocida, pero previamente a esta revolución ya hubo otras revoluciones dentro del pueblo ruso que no son tan conocidas o de las cuales muy poca gente habla. Hubo una revolución en 1905 que se denominó el Domingo Sangriento, que tuvo huelgas, que tuvo auténticas batallas campales, que tuvo atentados, que tuvo unas consecuencias de represión muy grandes, que se formaron consejos de obreros, los denominados soviets, ya en esa revolución, que luego vemos en la de 1917. ¿Diferencias entre revoluciones anteriores en el pueblo ruso y la de 1917? Aparte de la magnitud, es básicamente que la de 1917 triunfa y el resto de revoluciones no. Respecto al libro que vamos a tratar hoy, a Ana Karenina, yo tengo esta edición. La edición que tengo yo es de bolsillo, es de la editorial Cátedra de las Letras Universales, dentro de su edición, de su editorial. Es un libro que tiene unas 1000 páginas, es un libro bastante grueso porque, como ya he dicho, una obra de las características que tienen este tipo de obras adscritas al realismo ruso es la profundidad que tratan, el reflejo que dan. La edición que tengo yo al ser de bolsillo, como no sé si podéis apreciar, tiene la letra muy chiquitita,
Lo que pasa es que el papel es bueno y no se transparenta la parte de atrás, o sea que no me fue incómoda la lectura, pese a que la letra es bastante pequeña. O sea, con una letra un poquito más grande habría dado como para el doble de las páginas que tiene la edición que tengo yo. Esta edición de Cátedra Letras Universales tiene una introducción que está muy bien para que, pues, si no conocéis nada del realismo ruso ni de la vida de Tolstói y demás, os hace un retrato de, así por encima, pero de su vida, de sus momentos más importantes, de las obras que ha escrito, en el momento en el que son publicadas, también habla de la corriente literaria en la que están inscritas, y bueno, pues no es un estudio muy profundo, pero sí que sirve para iniciarse en el tema. Ana Karenina está entre las novelas que a mí más me han gustado, pero de todas las que he leído es una de mis favoritas. Es una novela increíble, a pesar de lo larga que es, de lo densa que es. Trata temas muy muy interesantes, están muy bien retratados y yo me la leí del tirón, no pude parar de leerla, no podía parar de leerla. A mí me enganchó de manera increíble y es, si no la habéis leído, una de las novelas que yo más profundamente os recomiendo. ¿De qué trata Ana Karenina? Pues Ana Karenina es el drama de una mujer adúltera que pertenece a la alta aristocracia, tiene una vida súper pautada, ella está casada, tiene un niño pequeño y su vida está completamente programada. Ella ha hecho todo lo que se supone que tiene que hacer una dama de sus características, una mujer perteneciente a la sociedad en la que se desenvuelve Ana Karenina. Y ella, hasta el momento en el que comienza la novela, ha cumplido exactamente con el prototipo que ya estaba previamente fijado para una mujer como ella. Sin embargo, un día está realizando un viaje en tren en el que no lleva a su hijo, que tampoco va a su marido, ha tenido que viajar sola por unos motivos que se explican en el libro y allí conoce un caballero, también perteneciente a la aristocracia, pero que no sigue tanto las normas como el resto de personajes que se ven en la novela retratados en la misma clase y posición en la que vive Ana. Y este personaje es bastante libertino. Aparte de que ha viajado por el mundo, tiene un carácter con las mujeres y una fama un poco libertinesca. Yo creo que no es algo que no se conozca de esta obra, y es que Ana Karenina se va a enamorar de este personaje. Y de este personaje se va a enamorar de ella, porque como ya he comentado, la línea argumental básica de Ana Karenina es el drama de esa mujer adúltera. Aparte de la historia de Ana Karenina y siempre vinculado a Ana y a su familia por parte o del marido o de ella, hay retratados, pues por ejemplo, el campesinado, cómo se vive en el campesinado ruso de la época en la que data esta novela. Ana Karenina, para que os hagáis una idea, es publicada en 1877, para que la terminéis de situar dentro de la historia del pueblo ruso y de la vida del propio Tolstói. Cuando yo estaba estudiando en la facultad, estudié también literatura, y en la clase de literatura a nosotros nos presentaron esta obra, Ana Karenina de Tolstói, como una obra que, como ejemplo de una obra que supera a su propio autor y que acaba consiguiendo cuerpo por sí misma. Es decir, que Ana Karenina por sí solo es ya algo universal, algo monumental, sin tener que referenciar al autor, que por supuesto claro que es importante, pero es un ejemplo de obra que trasciende a su propio autor. Aparte de esto, Ana Karenina fue escrita obviamente en el momento en el que se escribe para adoctrinar, o para dar una lección moral. Está escrita para que tú sientas pena por Ana Karenina, o sea, está contada como para explicarte una desgracia, la desgracia de esta mujer, y para que a ti te dé pena, digas pobrecita, ¿no? Sin embargo, y como os he contado, esta obra empieza a superar, empieza a crecer, empieza a romper límites y a romper esquemas, y de lo que en su momento pretendió Tolstói que fuera a lo que es hoy, cambia muchísimo, porque acaba convirtiéndose, pretende dar una lección y acaba convirtiéndose en un símbolo del feminismo universal, en un símbolo de la libertad de las mujeres. Esta profesora que nos daba la asignatura de literatura, esta catedrática, aparte de esto, me contó una historia que yo no he podido contrastar, pese a que he buscado bastante información, no la he podido contrastar al 100%, y es que decía que Tolstói era machista, que tenía a su mujer que la maltrataba, que la tenía pasando notas de sus libros, vamos, prácticamente que la tenía en una situación de semi-esclavitud, pese a que sabéis que Tolstói tuvo muchísimas hijas.
No la confundo con la mujer que trabajó con Dostoyevsky, porque también tuvo una mujer que le pasaba limpio lo que escribía y que le ayudaba a escribir. Pero Dostoyevsky la contrató, lo que pasa es que después se enamoraron y acabaron teniendo una relación. Yo hablo de algo diferente en el caso de Tolstói. Y es otra de las razones por la que tiene tanta originalidad el hecho de que trascienda de esta manera la obra de Ana Karenina, de que haya llegado tan lejos, porque él la escribe desde una posición completamente diferente y pasa a ser pasa a darse la vuelta a la tortilla entera. Pasa a ser algo que no tiene nada que ver con lo que él creó o en lo que él creía. Sí que es cierto que yo, leyendo a Tolstói, lo que he visto es que se hace eco de todos esos movimientos que empiezan a surgir, sí que dominados por los hombres, pero él tiene bastante preocupación por el tema de la pedagogía, de la enseñanza y demás, y dentro del libro, y eso sí que se puede ver, hay una atención especial al hecho de que si a las mujeres se las educase, igual que a los hombres, pues no habría ninguna diferencia en cuanto a la vida de esas mujeres. De Ana Karenina se han hecho muchísimas adaptaciones, tanto al teatro como al cine. Hay muchas adaptaciones de esta obra. A mí hay una que me gusta especialmente, que es la que se llevó a cabo en 2012. En la que Tom Stoppard escribe la adaptación, que también escribió la adaptación de Shakespeare in Love, y a mí la estética de esa película y cómo se trata, cómo manejan la trama y cómo es la adaptación escrita de esta obra, me parece de las mejores que se han hecho, y aparte que es una adaptación que me encanta, que me gustó casi tanto como la novela, y eso es muy difícil que me suceda porque siempre me voy a centrar más en el libro, que obviamente trata muchísimo más, y me va a parecer que falta siempre algo en la película, una esencia que no se ha podido captar, pero en esta adaptación de verdad es, yo creo que la única adaptación que me pareció fabulosa. Si me tuviera que quedar con un personaje de esta obra, me quedaría con el personaje de Ana, obviamente, pues al final trágico que tiene la obra, a mí me parece un personaje completamente rompedor. Ella rompe esquemas, ella al final lucha por lo que quiere independientemente de cómo termine su historia. Se lanza valientemente a la pelea y a mí me parece eso increíble y que a valorar muchísimo en un personaje tanto literario como real, obviamente. Y hasta aquí la sección de hoy de La Rata Lectora, espero que os haya gustado. Yo me despido ya, Sua también se despide de vosotros y hasta una próxima sección de La Rata Lectora.